dentro de la... Ya. Muy buenas noches para todos. Ya está. Ya tenemos un botoncito rojo grabando, Miguel Ángel. Muy buenas noches para todos y para nuestro expositor de hoy, Miguel Ángel García López, presidente del Grupo de los 100, y muchas cosas más. Un colega muy activo, muy colaborador, muy generoso con todo este conocimiento que él tiene para trasladarlo a nosotros y dárnoslo bien discernido, pues. Más que una conferencia, va también a ser un conversatorio, comentarios acá entre nosotros. Y aquí, pues, dando la bienvenida a todos los que ya llegaron y los que siguen llegando. Miguel Ángel, puedes empezar tu conferencia de hoy, perspectivas en materia fiscal con las propuestas económicas del nuevo gobierno, a las 7 en punto de la noche de hoy, 2 de agosto del 2022. Tiene la palabra y el auditorio a tu favor, Miguel Ángel. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Doctora María Janet, muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer estar esta noche con ustedes. Tenemos unos temas bastante delicados y en algún momento se me va la voz, pues les cuento que estuve en Manizales y en Cartago y entonces me traje por allá una gripita de las que están de moda ahora, así que pido de antemano pues disculpas por este inconveniente, pero vamos a hacer todo lo posible porque la conferencia salga de la mejor manera y yo creo que entre todos vamos a procurar que así sea y vamos a compartir conocimiento porque no pretendemos tener pues la verdad revelada ni el conocimiento. Esto es una cosa bastante compleja, el tema de impuestos y sobre todo el tema de impuestos cuando se inaugura un gobierno nuevo que viene con su equipo de trabajo, con su equipo económico. Esperemos que las cosas no sean tan dramáticas como se presentan. Yo creo que en esto debe primar una cosa muy importante que se llama la sensatez, y esperamos que haya pues sensatez en el equipo económico, en los congresistas que van a hacer esta reforma o que por lo menos la van a estudiar y bueno, esperemos que esto sea lo mejor para todos. No vamos a tener nada inventado, sino lo que propuso el equipo económico del recién electo presidente próximo a posesionarse y él hizo un programa y en el programa esbozó el esquema que quería poner en materia tributaria y fiscal. Entonces, de acuerdo con esto, hemos querido hacer una presentación y esperamos pues que, como lo he dicho en otras conferencias, el presidente entienda que ya no es el candidato donde se pueden decir todas las cosas que uno quiera, pero ya después de ser elegido tienen que ponerse la gorra, el sombrero y la capa del presidente y no del candidato. Entonces, en este orden de ideas, vamos a hacer un análisis de lo que él propuso como candidato y lo que se desarrollará como presidente de la República con su equipo de gobierno. Entonces, el título de esta conferencia, Perspectivas en materia fiscal con las propuestas económicas del nuevo gobierno. Entonces, ellos hicieron en este punto un programa diciendo que había que que avanzar hacia la equidad y la progresividad. Que dijeron, mire,
país o la evasión y la elusión tributaria son muy elevadas en el contexto internacional, de acuerdo con organismos internacionales como el FMI. Todos sabemos que los economistas o la gente pues, ha sido siempre enemiga del FMI porque propone cosas que son a veces imposibles, dependiendo de la economía de cada país. Pero, sin embargo, tomaron esta opinión del FMI para decir que en Colombia, que en el contexto internacional, la elusión y la evasión son muy elevados y esto puede ser cierto en determinado momento, pues quien dice que no, pero hay que ver cómo el gobierno la combate. Entonces, en este orden de ideas, ellos han esbozado unos postulados. Entonces dijeron que en este postulado que tengo aquí, que debíamos poner a Colombia de manera gradual a nivel de tributación de los países de la OCDE, con justicia tributaria que acabe con los tratos diferenciales injustificados social y económicamente entre sectores económicos, tipos de renta o fuentes de ingresos. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien y eso pues uno lo ve como atractivo y todo eso, pero hay una cosa que los funcionarios del equipo de gobierno no se han preguntado y que es riqueza, porque nos están poniendo como ricos a un sector de la población que no es rica, sino que sobrevive o que vive modestamente. Entonces, primero dijeron, no, miren, los ricos son 4.000 en este país y entonces se ganan más de no sé cuántos millones. Después dijeron, no, los ricos son 40.000 porque ganan más de 16 millones. Ahora dijeron, no, los ricos son no sé cuántos miles más porque ganan más de 10 millones. Entonces estamos poniendo a un típico factor de clase media como clase rica. Resulta que la clase media somos los que sobrevivimos, pagamos impuestos, pagamos colegio caro, no tenemos subsidios, no tenemos asistencialismo, no nos llega ingreso solidario, no nos llega familias en acción, no nos llega devolución del IVA, no nos llega el auxilio del adulto mayor, sino que nos ganamos 10 millones de pesos. Entonces, 10 millones de pesos, ¿qué son? 10 millones de pesos, yo tengo que pagar 3 millones en seguridad social y en retejuente y me quedan 7. De los 7 tengo que pagar 2 millones de la cuota del apartamento y me quedaron 5 y tengo que pagar entre agua, luz, teléfono, me quedan 1 millón de pesos, me quedan 4. Tengo que pagar más o menos a la administración del edificio 500, me quedan 3,5, 1 millón para comer, me quedan 2,5 con los cuales tengo que pagar colegio, gasolina si tengo carro y la cuota del carro. Entonces esa es la riqueza del pobre empleado o trabajador independiente que se gana 10 millones de pesos. Entonces yo no le veo riqueza a ganarse 10 millones de pesos. Una persona que vive modestamente, pero vive y no hable, yo estoy aquí en Cali, no hable de lo que le cuesta una salida a comer aquí a Granada, donde estoy en este momento. Entonces una salida a comer a Granada, si ya sale solo se gasta 60,000 pesos, pero si sale acompañado se está gastando 180 o 300,000 pesos. Entonces esta es la riqueza. Entonces allí es donde dice, con justicia social que acabe con los tratos diferenciales injustificados social y económicamente, tiene mucha tela de donde cortar, porque yo no lo encuentro pues como una riqueza infinita y absoluta a este personaje o a este trabajador independiente o a este empleado que se gana 10 millones de pesos y que ya está grabado con tarifas altas de impuestos. Háganle
hágale la depuración del artículo 383 del estatuto, y ahí tiene pues un IVA de 1.000.000, perdón, una retecuente de 1.400.000, 1.500.000, etc. Pero que muchas veces le sale contraproducente, porque cuando yo pongo a mi dependiente económico, o cuando pongo mi aporte a la seguridad social para que me reduzca la retención en la fuente, esto me sale más costoso, porque a la presentación de la declaración de renta muy probablemente me va a tocar desembolsar, que es lo más doloroso del mundo. Dijeron en el esbozo de este proyecto que cómo se lograría, cómo van a lograr esa supuesta, entre comillas, justicia social para eliminar las diferencias. Entonces dijeron, uno, vamos a desmontar los beneficios tributarios. Entonces digo yo, desmontar los beneficios tributarios, entonces eso significaría que los trabajadores independientes ya no tendríamos la deducción del 25% de renta exenta, que es nuestro mínimo vital, ¿no? Eliminar, bueno, entonces, si yo me gano 10 millones de pesos, pues por lo menos tengo 7.500.000 como base tributaria, y los otros 2.500.000 son mi mínimo vital. Si me lo quitan, si me quitan el aporte a la seguridad social y si me quitan el dependiente económico, quiere decir que tributaría sobre los 10 millones de pesos y el que gana 20 sobre los 20 millones. Entonces yo no sé qué pretenderán ellos con decir desmontar beneficios tributarios. Ahora, a los que tengan ingresos más altos, que ya de suyo están absolutamente grabados con rentas entre el 33 y el 39%, ya es imposible que se les pretenda poner una tarifa superior, porque no da para más. Entonces, al quitarle esos beneficios tributarios, aumenta la base gravable, y allí pues será Troya para esas personas que en la mayoría de los casos tampoco serán tan suficientemente ricas como para darse una vida pues, de mucho lujo. Que todos tenemos que tributar, claro que sí, nosotros pertenecemos a un Estado, nosotros no podemos renunciar al Estado, porque si renunciamos al Estado tendríamos que renunciar a utilizar nuestras carreteras, los hospitales, tendríamos que renunciar a las salidas de paseo, porque los ríos son del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se entiende que debemos participar en el funcionamiento del Estado, en el sostenimiento del Estado, de forma justa y no de forma que nos esquilmen nuestros ingresos. Entonces, desmontar beneficios tributarios, esto tiene demasiada connotación. El punto 2 dice eliminar rentas cedulares. Eliminar rentas cedulares significaría que si metemos todos los ingresos en una sola renta, en una sola cédula, perdón, significaría que las ganancias ocasionales pasarían del 10 al 35 o al 33%. Significa que las pensiones, que hoy en día son exentas de impuestos, entrarían a esa cédula única y entonces pagarían. Si yo me gano, diga, 37 millones en pensión, que hoy es cero, entonces listo, no, es que no me importa porque yo gano pensión, entonces es cero. Pero resulta que adicionalmente hice un trabajito y me gané 5 millones más, entonces ya mi cédula no vale 37, que el impuesto es cero. Mi cédula va a valer 43 millones, entonces voy a tener que pagar sobre la base de 43 millones un impuesto que puede ser de 3 o 4 millones. Esto es lo que significaría la unificación, la eliminación de las rentas cedulares. Ganancia ocasional a la tarifa normal, que puede ser el 30, 33, 32. Hoy dijo el ministro que pretendían poner la ganancia ocasional en el 20%. Lo que ha venido funcionando bien, yo no tengo ni idea por qué lo quieren cambiar. Hoy le escribí al ministro entrante en un tuit eso. Pero si la ganancia ocasional del 10% ha funcionado bien, aceptablemente bien, porque en todas las fases de
de la venta de un bien o en todas las fases de obtener una ganancia ocasional, siempre el contribuyente pretende pagar cero. Pero bueno, nosotros los contadores que ya sabemos cómo son nuestros clientes, les hacemos el trabajo mental. Mire, el 10%, eso no es tan grave, pero si lo ponen al 20% nos van a poner la cosa mucho más difícil. Si finalmente no lo ponen al 20, sino que lo dejan como cédula única con el 35, gravísimo, porque aquí va a suceder es que se viene una ráfaga de evasión de impuestos, porque yo no quiero vender mi apartamento que me costó 250 millones, me duró 2 años y lo vendí por 500, bueno, lo ajusté exactamente, mi ganancia ocasional son 200 millones, pago 20 millones, es doloroso, pero no tan doloroso como pagar 70. Entonces, yo pienso, y yo creo que comparten conmigo esto, que una ganancia ocasional del 10% que ha venido funcionando aceptablemente bien, no tendría por qué elevarse al 20%. En los juegos de azar es el 20% porque a mí no me interesa, yo me gané el baloto, 10.000 millones, no contaba con ellos, entonces supe que me quitan 2.000 millones y yo me voy feliz con mis 8.000 millones. Eso es otro paseo, como decimos por acá. Pero ya de vender un apartamento y yo tengo que pagar el 30% o el 20% de ganancia ocasional, esto hay que pensarlo mucho. Se deprimiría el negocio inmobiliario. Se deprimiría el negocio inmobiliario, se deprimiría también y se incentivaría la evasión de impuestos. Las herencias, legados, pues tienen una connotación que es imposible eliminarlo porque ya se murió mi papá, se murió mi mamá y alguien tiene que recibir esta herencia. Pero pagar el 35% o el 20% a lo que ahora estoy pagando 10% será una cosa muy dolorosa. Entonces, estas son unas de las consecuencias de la eliminación de las rentas celulares. Pensiones, porque como no nos han explicado cómo se haría, yo he hecho estos cálculos de esta manera. Si eliminan las rentas celulares, todo va hacia una sola, entonces las pensiones van ahí, si se sobrepasa el tope para tener que pagar impuestos y mi ingreso pasó, como es una sola cédula, no hay distinción entre pensiones y otros ingresos y va grabado. Las ganancias ocasionales van grabadas, irían grabadas a la misma tarifa, a menos que se coloque una cláusula que diga si son ganancias ocasionales, entonces no tributa con esta tarifa y no con el 20%, que me parece, repito, exagerado. Y otra cosa de eliminar las rentas celulares tiene que ver con los dividendos. ¿Cómo así que yo pago, que mi empresa, de la cual soy accionista, paga un impuesto de renta del 35%? Y resulta que si el proyecto de ley funciona, tendría que decretar el 70%. Entonces yo hago un ejemplo de 100 millones de pesos. Mi empresa tuvo 100 millones de pesos de utilidad, pagué 35 millones de impuestos y tengo que, de los 65 millones que me quedan, yo tendría que decretar el 70%. ¿Ok? 70% de 65 millones. Quiere decir que mínimo tendría que decretar en dividendos, perdón un momentico, tendría que decretar en dividendos 45.5 millones. Y esos 45.5 millones tendrían que tributar el 35. Entonces, 45.5 por el 35, imagínese usted, esa empresa va a pagar el 17% por dividendo más el 35% que ya tributó por utilidad. Entonces,
Estamos hablando de 35 más 17 y dando un ejemplo pues aquí como muy corto, esta empresa tendría que tributar el 52%. El 52%, si me obligan a repartir por lo menos el 70%. Entonces aquí se está matando el deseo de invertir, se está incentivando a que la plata la guardemos debajo del colchón, se está incentivando a que a lo sumo la metamos en un CDT, porque para qué yo voy a invertir un dinero en una empresa cuando me va a costar luchar con proveedores, luchar con clientes, luchar con empleados, luchar con el Estado y además pagar una tributación del 55 o el 60%. Entonces, estas serían las consecuencias de eliminación de las cédulas, de las rentas cedulares y la consecuencia de decretar dividendos al menos en un 70% y grabar esos dividendos a la misma tarifa en que vienen siendo grabados. Estas son las formas que cómo se lograría y que hasta ahora, a pesar de que no tenemos todavía el texto de la reforma, hasta ahora eso es lo que hay. Tenemos que mirar el texto. Esperamos, como dijo el presidente de un gremio la semana pasada, que los congresistas que ya se hicieron al lado del gobierno, se pusieron pues a la orden, no sirvan como notarios, ¿no? Que todo lo que diga el gobierno en su proyecto de ley se lo aprueben. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, porque nosotros esperamos que haya un verdadero debate y allí es donde tenemos que entrar los gremios, allí es donde tenemos que entrar los contadores públicos, que tenemos una fuerza muy poca, tenemos una debilidad porque lastimosamente somos 283,000 en todo el país, pero si tuviéramos un solo gremio fuerte, unido, poderoso, nos hacíamos sentir, nos hacíamos escuchar y hubiéramos elegido 5, 6 o 7 senadores, pero no lo tenemos por la debilidad, por las peleas intestinas, por los celos profesionales, por todas estas cosas que nos caracterizan como humanos. Pero allí tenemos que entrar nosotros que de una manera u otra tenemos nexos con algún congresista en hacerles caer en la cuenta de eso. Mire, señores, si ustedes aprueban esta reforma tributaria, desmontando los beneficios tributarios, eliminando rentas cedulares, decretando dividendos al menos en un 70%, se va a desestimular la inversión y lo que necesitamos es que la inversión se estimule y que se pueda generar empleo, porque no es posible que un país viva del asistencialismo. Que estoy de acuerdo con el ingreso solidario, claro, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con que a las personas les dé 300 o 400,000 pesos para que puedan sobrevivir? Pero esa no es, en últimas, la misión del Estado. La misión del Estado es generar bienestar en la población, procurando que toda la población esté económicamente activa, laboralmente activa. Que entramos en pandemia y tuvimos que dar esta cosa de familia de nación, claro, está bien, pero estos son medidas que deben ser coyunturales y no mantenerse en el tiempo, porque esto lo que lleva es a que tengamos una población que siempre esté esperando la asistencia, que me llegue la plática y entonces yo no me voy a buscar trabajo porque me voy a ganar 1,000,000 de pesos. Me gasto 200 en buses y tal cosa, pero si yo estoy aquí tranquilo me llegan 400, yo feliz. Me retiro con 400. Entonces el asistencialismo no debe ser el fin último del Estado, sino procurar bienestar poniendo a la población económicamente, laboralmente activa. Y esto se logra incentivando a las empresas, eso se logra fortaleciendo a las empresas, no golpeándolas. Entonces, que al oído de los congresistas de este país llegue ese pensamiento, que es de una persona normal que vive el día a día de las empresas, que los contadores públicos somos los que estamos aquí al frente del cañón recibiendo las quejas de nuestros clientes, llámese personas naturales o llámense personas jurídicas, el comerciante, el que lucha, el que la pelea día a día, el que pelea con los bancos, el que pelea con la DIAN, el que pelea con los proveedores, etcétera. Nosotros somos los que estamos al pie del cañón y somos los que sabemos que estamos desunidos, lastimosamente estamos desunidos, pero ya tenemos que despertar. El cuarto
objetivo, el cuarto, cómo se lograría. Eso en normas penales por evasión. Pero por favor, ¿cuál evasión? ¿Cuál evasión? La evasión de los que estamos presentándole a la DIAN en bandeja de plata nuestras declaraciones tributarias. La evasión está afuera. La evasión no está en los que tenemos, a los que estamos allí en el radar de la DIAN. Entonces uno ve unos programas de fiscalización y aquí nos llaman los clientes asustados. Mira, me llegó esta carta de la DIAN. Pero adivine qué dice la carta. Mire, señor, lo que pasa es que vemos que usted tiene 70 millones de pesos de IVA a favor. Claro, señor, yo tengo 70 millones de pesos a favor, porque es que yo soy exportador. Entonces, como soy exportador, pues tengo, mi exportación es exenta de IVA y tengo estos bienes que he adquirido con IVA y estoy esperando que llegue el momento de poderlo reclamar, lo cual es absolutamente engorroso, no es nada fácil reclamar. Entonces, a esto están. Mire, señor, es que usted presentó su declaración de renta y resulta que a usted le reportaron 66 millones y usted no declaró y no 50. Ah, claro, señor, lo que pasa es que el artículo 27 del Estatuto Tributario dice que para las personas naturales que no tengan obligación de llevar contabilidad por el sistema de causación, el ingreso se declara cuando es efectivamente recibido, excepto los dividendos que se hayan decretado por la sociedad. Bueno, entonces hay toda la energía que pierde la DIAN en este sistema de fiscalización, que es soso, que no tiene sentido. Toda esa energía debía canalizarla en buscar a los verdaderos evasores, en ampliar el universo de declarantes, que eso sí es lo que hace falta. ¿Quién no va a estar feliz de que la DIAN enfoque estas baterías? Pero se van para donde el señor que ya presentó su declaración de renta, pagó sus impuestos, a revisarle renglón por renglón o a obedecer cualquier programa de fiscalización que se le ocurrió a algún funcionario de fiscalización de Bogotá. Entonces en esto gastan la energía pues de una forma tremenda. Sale que porque me está sobrando IVA, porque no declaré lo que era, que bueno, 50 cosas que ustedes saben mejor que yo de esto. Entonces, no podemos tener normas penales por evasión cuando hay unos artículos del Estatuto Tributario que son absolutamente injustos. ¿Cómo así que el artículo 429 del Estatuto Tributario me obliga a mí, como contribuyente del IVA, a tener que pagarle al Estado un IVA que yo no he recaudado? Entonces, hago la factura en el mes de enero y resulta que me tocó declarar bimestralmente por X, Y, Z motivo, pues por los motivos que sean, porque me creé la empresa en el mismo año, o porque mis ingresos me obligan ya no a hacer cuatrimestral, sino bimestral. El 27 de febrero hice la última factura y el 15 o 16 de marzo tengo que declarar IVA. Resulta que esa factura a mí me la van a pagar por allá en abril o en mayo, si estoy de buenas, y la DIAN me obliga a que yo tenga que pagarle esa factura, y si no le pago esa factura el 15 de marzo, entonces comienzo a ser sujeto de una denuncia penal, comienzo a ser sujeto de intereses de mora del 26% anual, y comienzo a ser perseguido por los funcionarios de la DIAN, por los funcionarios de cobranzas de la DIAN, con todas las amenazas que ustedes se pueden imaginar, porque ya todos tenemos experiencia de estas amenazas. Yo las exagero, pues, con mis clientes diciendo que la DIAN me mandó a decir que me iba a arrastrar por toda la ciudad de la lengua, que me iba a matar la madre, todo eso. Pero eso es una forma pintoresca de decirlo, pero las amenazas son gravísimas, porque la característica de la DIAN y la costumbre es amenazar a la gente, lo voy a sancionar, le voy a embargar, le voy a hacer, le voy a contestar, pero nunca dice, mire, señor, sabemos que usted tiene dificultades económicas, venga y hablemos, venga y le hago este acuerdo de pago, ¿no? No tiene que presentarme garantías.
no me presente balance, no me presente flujo de caja, no me presente, no, venga, ¿usted cuándo puede pagar eso? En 7 meses, listo, firmemos esto en 7 meses o en un año. La DIAN no hace esto porque los funcionarios de la DIAN fueron entrenados para perseguir, atormentar y para acosar a la gente. Entonces, vamos a tener normas penales por evasión cuando existe este artículo 429 del Estatuto Tributario, o cuando existe el 580-1 del Estatuto Tributario que dice que si yo no pago mi retención en la fuente dentro de los 2 meses siguientes a su presentación, entonces ya esa declaración me queda ineficaz y que tengo que volverla a presentar con sanción. Que si estoy de buenas y esa cartica me la mandaron en 6 meses, bueno, esto me va a llegar la sanción al 50% del impuesto, pero en muchísimos casos llega al 100%. Entonces, declaración de retejuente de 5 millones, no la pude pagar, se me fue, no me pagaron, no la pude pagar. Entonces, a los 6 meses o al año, lo que sea, eso ya vale otros 5. Entonces son 5 más 5, 10, más los intereses de mora. Pero así no se puede tener normas penales por evasión ni se puede crear empresa. Artículo 600 del Estatuto Tributario. Mire, es que el IVA, esto es un galimatías, eso lo entienden solo, no sé si ellos. Si usted vendió hasta 92.000 UETs, cuatrimestral. Si vendió 92.000 en adelante, bimestral. Si se constituyó del mismo año, bimestral. Si pertenece al régimen simple de tributación, anual. Un galimatías completo que en cualquier momento de la vida al contador, porque nosotros no somos robots, sino personas, se le puede pasar. A usted se le olvidó o no tuvo la precaución de mirar que el año pasado yo vendí más de 92.000 UETs, entonces que mi IVA ahora es bimestral, no es cuatrimestral, lo presentó cuatrimestral. Sanción, penalización, intereses de mora. Pero si es al contrario, que era cuatrimestral y lo presenté bimestral y la DIAN ya recibió ese dinero, en vez de decirle, señor, muchas gracias, usted me presentó el IVA bimestral y aquí tengo la plata. No, señor, esta declaración de IVA no es válida, es ineficaz y usted tiene que volverla a presentar con sanción, no importa que ya me haya abonado. Entonces vamos a tener normas penales por evasión. Con esto no podemos, hay que decirle al director de la DIAN y nosotros tenemos que unir nuestras fuerzas a decirle, señor, usted no puede proponer normas penales por evasión cuando existen estos artículos 429, 580, 600, 647 con una sanción por inexactitud del 100 al 160%, no tiene sentido. La sanción mínima no tiene sentido, que yo se me olvidó presentar la retención en la fuente el día de ayer, que eran 5.000 pesos, entonces hoy tenga que pagar 380 de sanción y 5.000. Esto es enriquecimiento ilícito. Entonces, ¿cómo pretende el señor director proponer normas penales por evasión con esta radiografía que yo he hecho? No tiene sentido. Entonces, ¿cómo se lograría? Vamos a ver cómo se lograría, pero no va a ser con estas 4 propuestas que ellos tienen, porque estas 4 propuestas están plagadas de una enorme injusticia, tanto con los contribuyentes personas naturales, con los trabajadores independientes, con los trabajadores vinculados con una relación laboral, con las empresas medianas y pequeñas. Y no hablo de las grandes, porque todas las empresas grandes, o la mayoría, tienen un departamento contable muy bien establecido, tienen con qué pagar su contador y sus 2 o 3 o 4 auxiliares, y tienen su revisor fiscal. Pero las pequeñas empresas y aún las medianitas, por favor, ya no tienen con qué pagar un contador de planta, pero el contador que los asesora va una vez a la semana y le va a cobrar 1.000.000 de pesos, y ese 1.000.000 de pesos es doloroso. Si no, digan aquí los contadores que están, si les pagan cumplida y oportunamente el 1.500.000 o los 2 millones que cobran por la asesoría. Yo no creo. Entonces,
estos cuatro puntos de cómo se lograría, tendrán que estudiarlo muy bien. Mire cómo están los rangos actuales de la tributación para las personas naturales. 0 hasta 37 millones de euros. Del 18, 28, 33, 35, 37 y 39. Yo no creo que los puedan mover. Yo no creo que los puedan mover de ahí. No creo, lo dudo y todo. Entonces, ¿qué hacen o qué pretenden ellos? Quitar las deducciones. Quitar las deducciones. Vamos a ver cómo se nos presenta esto. En la lucha contra la evasión, ellos están diciendo que van a hacer una exacción fiscal más estricta. Yo busqué en el diccionario de la lengua española qué significa exacción. Entonces dice exigencia de pago de impuestos, multas, deudas, etc. Ya estamos exigidos y amenazados. Y B, cobro injusto y violento. Todas las anteriores. La DIAN y los municipios hacen esto. Exacción fiscal más estricta, exigencia de pago de impuestos, multas y deudas y cobro injusto y violento. Y están diciendo que los gobiernos municipales deberán establecer tasas de impacto para mejorar la capacidad fiscal, pero impacto de golpear, porque ya tenemos unas tarifas de impuesto predial enormes, unas tarifas de impuesto predial, que un apartamentico que tenga un avalúo catastral de 100 millones de pesos ya paga 1.100.000. Tan enormes son que la mayoría de los municipios, cuando la gente paga antes del 30 de abril, les hacen un 15% de descuento. Entonces, yo no creo que la gente, o no creo que la clase media y media baja resista que los gobiernos municipales eleven más el impuesto predial o eleven el impuesto, el valor de los inmuebles acercando al valor comercial, porque nos vamos a ahorcar todos. Y como tercero dicen impulsar impuestos saludables. Mire, impulsar impuestos saludables, esto no le va a dar dinero al Estado. Impulsar impuestos saludables significa que le van a poner IVA a las bebidas azucaradas, perdón, IVA no, le van a subir los impuestos a las bebidas azucaradas, que les van a poner a los embutidos, que porque los embutidos los consume la clase baja de la población, y que entonces para que la población no se enferme, etcétera, etcétera. Eso no le va, esto de pronto va a fomentar, digamos, el consumo de alimentos más saludables, ¿no? El consumo de frutas, verduras, si nos dejan, ¿no? Entonces, yo no tengo mayor reparo como eso. Yo, a pesar de que no pertenezco a la clase popular, pero sí de vez en cuando compro unos jamones y me gusta y comer sándwich y toda cosa, entonces ya me irá a costar más carito, así que ya espaciaré el tiempo del consumo de esto. Y cuarto, aumentar el espacio fiscal cerca de 5.5 puntos del PIB, 5.5. Entonces, aumentar el espacio fiscal, esto significa que tendremos que tener unos recaudos de más de 55 billones. ¿Cómo será? Pues con todas estas cosas que hemos anunciado anteriormente, pero eso no va a ser justo y es mentira que vaya a afectar solamente a la clase alta. No alcanza, ya no somos 4.000 los más ricos, sino que ya somos 40.000 y de pronto hasta 400.000. Entonces, que no nos hagamos ilusiones que porque como yo no soy de clase alta, no me vaya a ver afectado. Me voy a ver afectado. Y no necesariamente porque me vayan a subir el precio de las gaseosas, me le van a poner impuestos a las gaseosas, me le van a poner impuestos a los embutidos, al salchichón y al jamón, etcétera. Sino porque el gobierno no va a tener con qué satisfacer esas promesas que hizo de inversión social, y vamos a tener que entre todos contribuir a eso. Pero ¿de qué manera? ¿Qué va a hacer la DIAN? ¿Qué va a hacer el Estado? Busquen a los verdaderos evasores. No hagan
no hagan leña con los que estamos cumpliéndole al país. Los verdaderos evasores no están en el radar de la DIAN. Yo lo he dicho en varias conferencias, no están en el radar de la DIAN. Búsquelos. ¿Cómo? Yo no sé, ustedes tienen los técnicos allá, nosotros no. Tienen los técnicos, pero no estén preguntándole a la gente, pidiéndole a la gente que explique por qué tiene un saldo a favor de IVA, no estén pidiéndole a la gente que explique por qué no declaró todo lo que estaba en el reporte de la DIAN, no estén preguntándole a la gente por qué le quedó este saldo a favor, etcétera. Vayan, busquen a los verdaderos evasores, vayan, busquen a los que están entrando contrabando, vayan, busquen a los que están vendiendo mercancía en la calle, etcétera, etcétera. Ustedes tienen los mecanismos, tienen la policía, etcétera, pero los evasores no están adentro, los evasores están afuera. Estamos hablando de limitar las deducciones, entonces, bueno, en este momento la deducción es del 40% hasta 5.040 VTs, o sea, 191.5. Hay una propuesta que habla de reducir a 48 millones el total. 48 millones, bueno, hay silos de ingresos más altos muertos, porque 48 millones para unos ingresos aceptables, sabe que la base les va a aumentar. Y hay una propuesta más agresiva que es reducirlo a 26.6 millones. O sea, esta reducción sería 7 veces inferior a lo que se podría deducir hoy día. 7 veces inferior. Para una persona que tenga unos ingresos de 8 o 9 o 10 millones, de pronto no le va a afectar mucho, pero los de ingresos más altos, esto sí le va a afectar muchísimo. Entonces vuelvo a recalcar la necesidad de los que estamos empleados, los que somos empleados, ya nosotros estamos ahí en la jaula de los tributarios, de los que estamos dándole al Estado. Los que estamos en el radar de las empresas que nos pagan unos honorarios, ya estamos allí. Pero los que están afuera va a tener la DIAN que ver cómo los puede cazar. Otras propuestas que nos están diciendo, grabar las pensiones altas. No creo que las pensiones altas sean muchas, pero de todas maneras las pensiones son respetables, porque las pensiones, esto no es un sueldo, esto es un ahorro que hizo el trabajador, sea alto o bajo, es un ahorro que hizo el trabajador. Y ese ahorro es sagrado, que está recibiendo porque le rindió y porque los intereses lo está disfrutando ahora, ¿no? Pero no es que las pensiones sean algo que le cuesta al Estado. Esto es mi dinero que yo ahorré durante 25, 30, 40 años de estar aportando un fondo de pensiones, llámese fondo privado, llámese Colpensiones. Y tarifas más altas en el impuesto de las ganancias ocasionales, ya lo dijimos ahora, esto va a deprimir muchísimo el mercado inmobiliario. Esto va a hacer que la evasión se dispare más. Nadie va a querer vender una casa para pagar el 35% de la utilidad al Estado. Nadie entonces va a querer que le donen una cosa, porque va a tener que pagar, va a tener que pagar el 35 o el 20, ya dijeron que el 20, ojalá que esto se pueda armonizar. Lo repito, las ganancias ocasionales desde el tiempo en que se pusieron al 10% han sido muchísimo más efectivas. La gente no es tan renuente a pagarla y es una cosa que se ha manejado bien y no tendría razón de cambiarse. El impuesto a los dividendos, ya lo dije, impuesto a los dividendos con la tarifa actual del 10%, de 300 en adelante. Todavía no estaría yo muy de acuerdo con este impuesto a los dividendos, pero bueno, eso quiere decir que el tributo a las empresas actualmente está dividido en dos: lo que tributa la empresa en sí y lo que tributa el accionista. Eso ya pasó, ya lo están aplicando y todo. Otra propuesta, y esto sí vamos a ver si los beneficiarios y usuarios de zonas francas ponen
los grupos de presión allá, que hagan lobby, porque está proponiendo de quitar los beneficios tributarios a las zonas francas. O sea, las zonas francas actualmente, pues, ellos tienen unas detenciones y compran afuera y bueno. Entonces, yo no sé qué tantas cuentas habrán hecho para saber si sería beneficioso para el Estado que las zonas francas pierdan estos beneficios y ya queden convertidos como en un centro comercial cualquiera. No sé, no sé, ellos habrán hecho sus cuentas allá los técnicos del Ministerio de Hacienda o los que van a trabajar como técnicos harán esto, pero esperamos que las zonas francas pues hagan su lobby y puedan también esto flexibilizarse o por lo menos armonizarse. Y otro punto es que se extendería la sobretasa a la renta de las entidades financieras. Esto no nos afecta tanto a los de la clase media-baja porque ya sabemos que las entidades financieras son las que nunca pierden, las que en la pandemia ganaron más. Las entidades financieras hicieron allí el papelón de que estaban ayudando a los afectados con la pandemia, pero resulta que los ayudaron diciéndole, mire señor, como estamos en pandemia, entonces no le vamos a cobrar en estos 4 meses su cuota y los intereses tampoco, y resulta que al mes quinto o al mes sexto le llegó la cuota y le llegaron los intereses multiplicados. Esto no fue una condonación de intereses. Entonces, bueno, en este caso las entidades financieras sí tienen que meterse la mano al bolsillo, ¿no? Porque ellos son los que ganan plata y cobran por todo. Entonces, allí sí, pues, ojalá que ellos entiendan que esto es una necesidad del Estado, que el Estado tiene que cumplir y que ellas también cumplan su papel de responsabilidad, en lo que les compete en esto, ¿no? Ellos tienen que cumplir con su papel. Esperemos que esto sea así. Otro punto que van a trabajar, impuesto al patrimonio. Impuesto al patrimonio actualmente se encuentra grabado a patrimonios líquidos por encima de 5.000 millones. Ahora están pretendiendo grabarlo a partir de 1.000 millones. Y repito, yo nunca he visto, o yo no creo que una persona que tenga un patrimonio de 1.000 millones sea rico, porque es que un lotecito fuera de la ciudad ya vale 700 millones u 800, así que abandonado, y la persona que lo posee no es rica, y una casita que tiene vale 200 y ya son los 1.000 millones. Eso no es riqueza. Afortunadamente las tarifas que se han propuesto para estos patrimonios de 1.000 millones hasta 2.000 no es tan grave, pero que se nos diga que la persona, porque tiene un patrimonio de 1.000 millones, es rica, es mentira. No lo es, porque cada uno tiene una característica distinta. De pronto, yo tengo 1.000 millones en el banco ahora, bueno, eso me debe estar rentando el 6 o el 7% anual, quiere decir que me está produciendo 70 millones anuales y yo puedo pagar los 2.500.000 que me están pidiendo, porque están pensando en el punto 25%. Pero de allí a que me digan que el que tenga 1.000 millones es rico, no es cierto, no es cierto. Entonces, preparémonos pues para que los asesores tributarios podamos asesorar bien a la gente, sobre todo que se presenta aquí un problema muy, muy grave y muy particular con el tema del impuesto al patrimonio, porque hay 2 momentos del impuesto al patrimonio. El uno es el hecho generador y el otro es la base gravable. Entonces, el hecho generador generalmente dice, mire, el hecho generador es que usted a 1 de enero del año 2022 tenga 1.000 o 2.000 o 3.000 millones. Y la base gravable es lo que usted tiene, pero resulta que si usted el 1 de enero del 2022 tenía 5.000 millones, entonces le toca pagar pues la tarifa del 2%, digamos que le toca pagar 100 millones. Resulta que los 5.000 millones se le sumaron, se los gastó, se fue para las Bahamas, etcétera, etcétera. Y en el 2023 ya no los tiene, pero tiene que seguir pagando porque su hecho generador existe. Y en el 2024 y en el 2025 usted ya no tiene nada. ¿Cómo los va a pagar? No tengo idea. En cambio,
Caso contrario, yo tenía 50 millones en el año 2022, 1 de enero, y no tengo que pagar nada. Pero me gané el baloto, está en 43.000 millones, creo. Me gané el baloto en el 2022 y en el 2023, a pesar de que yo tengo unos 40.000 millones en una fiducia, no pago nada, cero. Entonces, ahí es donde tenemos que poner cuidado. Los contadores, ¿qué es el hecho gravable? ¿Qué es el hecho generador, perdón? ¿Y cuál es la base gravable? Pasó mucho cuando se decretó el impuesto al patrimonio hace algunos años, creo que fue en el 2015, porque muchos no entendieron ese tema del hecho generador y la base gravable y salieron pagando un impuesto que no debían, y otros que pretendieron que no tenían que pagar y sí tenían que pagar. Entonces vinieron pues las sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Janecita, ¿cómo estamos de tiempo? Cielito, ya vamos a llegar a las 8. ¿Cuántas diapositivas nos faltan? No, ya estamos terminando. Bueno, sí, Estamos... para que entremos al conversatorio con los presentes. Bueno, continuemos. Se ha pretendido la unificación de la tabla. Entonces, yo tengo una situación aquí, una situación actual de una persona que gana 50 millones en salarios y en dividendos 50 millones, pero con la depuración, ¿no? 50 millones con la depuración, con el 25, el 40 y algo por ciento de deducciones, que son la deducción por renta exenta, la deducción por dependiente económico, la deducción por pagos a salud, etcétera. Hasta el 40%, bueno. Entonces, actualmente esta persona que se gana esta plata, 144 millones, los dividendos quedan quietecitos y los 50 millones ya son depurados. Entonces pagaría en renta 1.629.000. Y en dividendos, sacando como exento los primeros 300 juguetes en dividendos, pagaría 3.860.000. Entonces paga 5.489.000, que es el 5.49. Hasta ahí vamos bien felices y dichosos. Pero si unifican la tabla, todavía teniendo en cuenta los beneficios a la categoría de empleados, como descuento por independiente, la renta exenta y el aporte en salud, miren, si la unifican, entonces los salarios 50 millones, los dividendos 50, total ingresos 100. Entonces ese impuesto, según tabla, sería de 14.319.000, o sea que ya no voy a tributar el 5.49, sino que voy a tributar el 14.3. O sea que mi impuesto subiría en el 161%. En el 161%. Y fíjense ustedes que 50 millones de sueldo, pues tampoco es que sea gran cosa, ¿no? Son 50 millones, estamos hablando de un salario de 5 millones, de 4.166.000 mensual. Lo que pasa es que tuve los dividendos, tuve una empresa de mi papá o de mi tío, y entonces me metió de accionista, entonces me dan otros 150, entonces ya tengo 8 millones y punta de ingresos. Repito, estos 50 millones de salarios son depurados, en realidad son 94 millones de sueldo. Entonces, 94 millones de sueldo, mire lo que significa. 94 millones de sueldo son 7.833.000, y los 4.800.000 de dividendos mensuales son 12.633.000. Entonces, con tablas no unificadas, así como está actualmente, pago 5.489.000, me parece justo. Doloroso, pero justo. Pero si unifican la tabla y todavía me dejan las deducciones, entonces mire lo que va a pagar. 14.319.000, un aumento del 161%. Y este no se gana, pues, 20 millones ni 25. Y va a pagar 161% más en impuestos que el año pasado, y no le han quitado las deducciones, solamente que le han unificado la tabla. Y esta es unificación de la tabla, pero de la forma más perversa, ¿no? Si unifican la tabla, pero quitan dependiente, quitan la renta exenta y quitan el aporte en salud, entonces ya esa tabla unificada sin beneficios
me dice que tengo unos ingresos de 144 millones y pagaría en impuestos 26.639.000, o sea, el 18%, y significa un 385% de aumento en impuestos de un año a otro. 385 para una persona que se ganó 144 millones, 144 millones de pesos anuales, teniendo en cuenta que los dividendos no necesariamente se los van a dar en el mismo año, porque las empresas lo decretan, pero no necesariamente se los entregan. Pero yéndonos otra vez al artículo 27 del Estatuto Tributario, esto sí tiene que declararlos. Esto sí tiene que declararlos porque es una de las excepciones por las cuales una persona no obligada a llevar contabilidad no debe declarar los ingresos, sino cuando efectivamente los recibe, pero los dividendos sí. Entonces, para una persona que gana 12 millones mensuales, le tocaría pagar 26 millones de pesos de impuestos. Pero como digo yo, esto no, esa es, digamos, la situación más perversa. Esto yo creo que no está en las propuestas de ellos, eliminar totalmente las exenciones. Pero como nosotros no sabemos, de pronto sí, de pronto están diciendo, bueno, dejemos a los empleados que tengan una relación laboral con esas exenciones, pero los trabajadores independientes vamos a quitársela. Entonces yo puedo ser trabajador independiente con estos ingresos y ya sabe que tengo que desprenderme de 26.639.000 en el año siguiente al que recibe estos dividendos y entonces ahorrar para pagarlos. ¿Qué pasará con la RST? Yo dije al principio de la charla que el gobierno debería incentivar a las empresas, y soy del pensamiento y de la creencia que el incentivo a las empresas debe ser ingresar la mayor cantidad de empresas posibles al régimen simple de tributación y de aumentar el ingreso del año anterior, no aumentarlo en el doble. Estaba en 3.800 millones a 100.000 UETs, debe ser 200.000 UETs. ¿Para qué? Porque es que estas pequeñas y medianitas empresas ya solamente tributan de acuerdo con sus ingresos y pagan dentro de ese impuesto el impuesto de industria y comercio también, y con tablas que van desde el 1.8 hasta el 14.5. En algunos casos es doloroso y en algunos casos muy beneficioso, pero cuando es doloroso es para aquellas que tributan hasta el 14.5, pero se evitan el tema de estar buscando costos, buscando gastos. Se acaba eso. Y así los señores de fiscalización de la DIAN pueden enfocarse, como dijimos anteriormente, en buscar a los verdaderos evasores, a los que venden sin IVA, a los que tienen negocios sin registrar, a los que pagan en efectivo, a los que reciben efectivo y no lo reportan, etcétera, etcétera, etcétera. No han dicho nada de la RST y ojalá que digan, porque es la mejor manera como se podría incentivar a las empresas, poniéndolas a producir, poniéndolas a tributar de una manera más justa, recaudando el IVA bimestralmente y recaudando los municipios del impuesto de industria y comercio. Entonces, esperamos que esto funcione y ya sabemos los que estamos aquí, de todo el país, que tengamos amigos o conocidos en el Congreso de la República, que podemos hacer énfasis en esto. El régimen simple de tributación no se puede acabar y por el contrario hay que aumentarlo. Bueno, yo creo que ya, doctora María Janet, esto fue mi tema de hoy. Muchísimas gracias por la atención y espero que todos trabajemos para que esta reforma salga lo mejor posible y que no golpee tanto a la población más débil y a los grupos
que pertenecemos a la clase media, que somos los que estamos produciendo y poniéndole el pecho a la economía de este país. Muchas gracias. Ay, muchas gracias a usted, mi doctor Miguel Ángel, como siempre muy generoso con su tiempo y su conocimiento para con la comunidad contable. A ver, yo sí desearía saber si alguien bueno, de los presentes en el momento desearían conversar o preguntar o comentar de acuerdo a lo que Miguel Ángel acaba de exponer, a la perspectiva que se viene de la reforma. Bueno, Miguel Lozada, Miguel, qué bueno tenerte por aquí, Miguelito. Miguel Lozada, tienes la palabra, después María Aide Hernández. Voy a ir al chat, ¿qué comentarios hay? Pues primero, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, estimada Janet y doctor Miguel Ángel, por el apoyo. Pues a mí me gustaría hacer 4 comentarios rápidamente. Con respecto al último tema, el régimen simple de tributación, sería bueno que permitieran que esas declaraciones adquieran beneficio, firmeza por beneficio de auditoría. Entiendo que la posición de la doctrina oficial es que no. Lo segundo es que en materia de sanciones, de lo de medios magnéticos, ustedes lo vienen trabajando tanto y abanderando ese tema, pues de pronto la vía más corta es que se acoja la tabla que definió el Consejo de Estado en la sentencia de unificación. Esa nos ayuda mucho porque además queda las disminuciones que están vigentes en el 651. Lo otro es que es preocupante que los profesionales de la unidad penal de la DIAN interpreten y así estén compulsando copias a la Fiscalía, que todo responsable de IVA que declara declaración de IVA sin pago es sinónimo, es prueba suficiente para entender que él recaudó el IVA, cuando todos sabemos que eso no necesariamente es así, ¿ya? Es preocupante es importante que se precise ese tema y que se adicionen causales de exoneración de responsabilidad penal, sobre todo a los responsables y a las pymes que son las que están necesitando claridad en el tema, porque todos sabemos lo que es afrontar un tema penal, ¿ya? Bueno, y el otro tema, ya, es que la DIAN sigue cobrando con vehemencia a las pymes que presentaron y declararon, pagaron el IVA de manera cuatrimestral, debiendo ser bimestral, por A o C razón. El motivo no es fundamental. ¿Por qué? Porque son pymes que tienen ingresos inferiores a los del tope, pero por ejemplo, exportó una vez al año, entonces ya lo ubican en el bimestral y presentó, declaró y pagó oportunamente cuatrimestral. La DIAN ha iniciado todos los procesos, todos los aforos, todas las sanciones, declaró como no válidas, etcétera, y eso creemos que se puede incluir en una reforma tributaria porque, entre otras cosas, tiene antecedente legislativo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Se está Gracias a buscando ti, el abogado Miguel. arriba, arriba, como le hemos dicho varias veces. Señor, perdón. Se está buscando el abogado arriba, arriba. Ah, sí, total. Total, sí. Listo. María Aide. Muy buenas noches, María Yané. Muchas gracias por María Aide. servir de intermediaria para este proceso, para podernos cada día nosotros enriquecernos. Y gracias al doctor Miguel Ángel, interesante, muy buena su exposición. Yo no, o sea, todo el mundo tenía la expectativa que con este nuevo gobierno iba a ser como más de apoyo a la clase media, y se está viendo pues con esas proyecciones como que va a ser todo lo contrario. O sea, recuerdo que cuando salieron con el gravamen financiero del 4 por 1000, era por lo que pasaba en Armenia a raíz del terremoto. Pasó la reconstrucción de Armenia y todos, y nos quedamos con el 4 por 1000. Y entonces, algunas personas pensamos, bueno, ahora con este nuevo gobierno, lo primero que le va a dar salida es el 4 por 1000, y sin embargo, no pasa nada. Entonces uno dice, ¿será o no será el gobierno de la gente como ellos dicen? Sí, total, así es. Bueno, en los chats de agradecimiento pues por la exposición de hoy, todo, pero y hay un comentario
colega José Esteban, que quiero darle la palabra, pero no lo veo, parece que se retiró. José Esteban, ¿estás en la sala? No te veo. Bueno. Más manito levantada, no veo. Miguelito sigue con la mano levantada. Gabriel, ¿vas a intervenir, Gabriel? Tú siempre eres muy juicioso en tus comentarios. Iba a hablar, Gabriel, bienvenido. habla Gabriel García, ¿sí? Iba a participar, pero en realidad soy franco. Los contadores tenemos una forma de pensar muy macabra. O sea, no me explico por qué nos enfrascamos en solamente la tributaria. Cuando uno toca estos temas, tiene que ser más cuidadoso con lo que uno dice. Por decir algo, cuando uno lee macroeconómicamente el problema fiscal, debe quedar claro dos cosas. Todos los que saben de tributaria dicen que se necesita la reforma fiscal, la reforma tributaria, por el cuento del déficit fiscal. Entonces, el nuevo gobierno le han dicho, métala desde el comienzo. Entonces, en la conferencia no se dice eso, que eso es una urgencia manifiesta desde el punto de vista económico. Hablamos de todo, pero no concretamos. Decir uno, el otro estudio macroeconómico que se hace es que, y lo vienen haciendo ya todos los países, es buscando el beneficiario final. Y el beneficiario final es el señor de carne y hueso. Dos, en las estadísticas de Colombia a nivel mundial y latinoamericana, que todas las empresas o todos los estados están dando la vuelta de buscar más la tributación en personas naturales que en personas jurídicas. Y por eso se habla de que esta reforma tributaria va en función de buscar mayores impuestos en personas naturales. ¿Sí? Pretender uno como contador, yo siempre soy de los contadores que le digo, tranquilo, hágame un favor, señor contribuyente, que usted tiene un problema mental. Esta norma se debe de cumplir, la que está escrita, y debemos de pagar los impuestos que están en esa norma. Y usted tiene un problema de ser un ciudadano subdesarrollado. Sí, señor, los impuestos hay que pagarlos. Lo que usted tiene es que elegir bien. Y esa pregunta es la que nos divide en países subdesarrollados y desarrollados. En los países desarrollados la gente paga sus impuestos y la contrapartida es elegir bien para que administren bien los impuestos. Porque ahí son las preguntas macroeconómicas. Cuando uno le dicen sí, ¿por qué le tiran más a las personas naturales? Vamos a buscar más a las personas naturales y va complementario a una ley que se conlleva, que es buscar el beneficiario final. Porque la riqueza, en última instancia, la tienen son las personas naturales. ¿Sí? Decir uno que especular que esto y que lo aquello, pues ya queda claro que las pensiones hay que grabarlas hasta, parece que de 5 a millones para adelante. Y decir de que las pensiones no las graben porque es un ahorro de uno, pues es no leer cosas macroeconómicas. Resulta que el Estado, lo que uno ahorra para que le den esa pensión, los ahorros de uno no le alcanzan para que le den la pensión que estamos recibiendo. Y el Estado ha venido subsidiando las pensiones en una cuantía
que en cualquier presupuesto nacional lo ve, es la módica suma del 38 de 40 billones de pesos que le cuesta el subsidio de las pensiones al Estado a los que recibimos pensión. Entonces, las pensiones desde hace rato ya hay que ser consciente. Cuando uno hace declaraciones de renta, hay gente que gana pensiones estrambóticas. Sí, es cierto, la gran mayoría no pasa de pensiones de 2 o 3 millones de pesos. ¿Y los de arriba qué? Ese es otro punto de vista que hay que analizar. Lo de las pensiones, lo del déficit fiscal, que venga la reforma, si han hecho cosas buenas. Decir o ponerse uno en la posición como si fuera el gran empresario, no, al empresario hay que decirle no hay que pagar los impuestos. Y pare de contar. Tarifas de impuestos, decir que son las más costosas, no es cierto. Hay estudios económicos que dicen las tarifas de impuestos de nosotros y todo el mundo lo sabe, hay que tirarle a las exenciones tributarias. Entonces la conferencia no encaja en mi forma de pensar, por eso no he participado, le agradezco al conferencista, algunos puntos estuvieron muy bien, me recuerdan cosas que hay que ser muy puntual en cuanto a con una declaración de renta. Pero decir que nosotros los contadores, sí señor, tenemos debilidad gremial, ¿correcto? Pero ahí sí nos vamos a dividir. Yo no sé si es que la gente ha entendido que llegó un nuevo gobierno, una nueva situación y no vamos a dar plazo a torcer. Porque lo peor es que decir uno, y acá queda claro, y sí, obviamente uno entiende que en política hay muchas cosas, ¿sí? Pero decir que atacar a las personas, hay cosas, hay unos principios que ya han dicho todas las instituciones a nivel mundial, le dicen Colombia, el coeficiente de Gini es uno de los más malos que hay. Hay mucho rico y eso hay mucho rico y mucho pobre. Y la tributaria, yo no sé, cuando el colega dice, la función del Estado, una de las funciones del Estado es la de redistribución de la riqueza. Y la redistribución de la riqueza se hace a través de poner a pagar impuestos y repartírselo a los que no tienen. Eso es una función del Estado. Eso no se está metiendo con la propiedad privada. Entonces, si es en ese sentido lo que entendemos nosotros, veo que estamos mal. Gracias. Por eso era que no quería participar. No, Gabriel, bienvenido a tus opiniones, y de eso se trata, de que nos expresemos de acuerdo a nuestro pensar y a nuestro actuar, ¿no? De todas maneras, este espacio es para ello, por eso se llama perspectivas a nuevos cambios que vienen, y cada cual tiene pues su óptica de acuerdo a lo que ve, escucha, lee y analiza. Vea, aquí dice Marta Liliana Sánchez, en cuanto a la próxima reforma, ¿aplica para la declaración de renta del año grabable 2022 o a partir del 2023? Pues yo diría que ya las declaraciones de renta ya estamos para las del 2021. ¿Y qué opina, Miguel? No, para el 2023, porque ninguna reforma tributaria puede gravar a la gente, o sea, ninguna reforma tributaria aplica durante el año en que se aprueba, sino al año siguiente. Es decir, por eso es que este gobierno entrante está tan interesado en que la reforma se apruebe en el año 2022 para que comience a ser efectiva en el 2023. Entonces, sí. 2022 seguimos con la ley 2155 y con la ley 2010, así que no tenemos problema. Para el 2023 nos estaremos para las cosas que vengan, ¿no? Sí, además en estos meses que quedan, debe pasar por ambas cámaras, ¿no? La Cámara de Representantes y Senado. Y en esos estudios y en esos debates siempre se va su tiempito. Tiene que haber una discusión, tiene que haber una gran discusión
Y bueno, hay unos puntos de vista. Mi punto de vista es que sí se debe ampliar la base tributaria de las personas naturales, más no con los que ya estamos tributando. Yo sí me sostengo en eso, porque las tarifas ya son lo suficientemente elevadas, y lo que pasa es que cada cual pues tira para su lado, pero a mí no me gustaría que si yo tengo unos ingresos de 20 millones, de 30 millones mensuales, a mí me quitaran las deducciones para que la base gravable me quede más alta, y no necesariamente estoy multimillonario, pero hay mucha evasión en Colombia que la DIAN no ha podido controlar porque pierde su tiempo digámoslo así, en tonterías que se pueden solucionar de otra manera. Y una de esas es estar persiguiendo a los que ya tributamos por cosas que son nimias. Entonces, respetabilísimo el concepto del amigo Gabriel, de Gabriel García Delia, respetabilísimo, pero la verdad es que muchísimos comparten ese mismo pensamiento. La evasión está afuera, la evasión no está adentro. Listo, gracias Miguel. Lucía del Carmen, qué bueno tenerte por acá entre nosotros. Bienvenida, Lucía. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches, Lucía, bienvenida. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, Lucía, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien. Bueno, no alcancé a escucharte la primera parte, desafortunadamente, pero bueno. Yo lo que quiero es como dejarles una invitación a todos los contadores que están aquí presentes, es que, bueno, si bien es cierto, hay muchos rumores sobre la reforma tributaria, lo cierto es que nada está escrito, ¿no? Y el proyecto nos ha presentado ahí algunos rumores, por ejemplo, bueno, por pronunciamientos oficiales del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Salud, bueno, del Ministerio de Cultura y del mismo presidente, ¿no? Electo, en términos de la posibilidad de hablar de una reforma para los impuestos territoriales, efectos, por ejemplo, del predial multipropósito, el gravar bebidas, alimentos que tengan concentración de azúcares o grasas saturadas, también se ha hablado en algunas ocasiones, es lo que conozco. Y bueno, ajustar un poco en términos generales los beneficios, dijeron que no los van a desmontar todos, eso fue lo que se mencionó. Y adicionalmente, pues bueno, aumentar la base de renta para las personas naturales. Pero hasta que el proyecto no llegue a nuestras manos, o sea, lo que podemos hacer son supuestos y los supuestos se caen por su propio peso, ¿no? Porque, o sea, nosotros conocemos por experiencia propia que bueno, la reforma entra de una forma y sale de otra. Lo que sí tenemos que estar es muy pendientes porque, por ejemplo, las aseveraciones como el desmonte completo de las deducciones es imposible porque rompe con principios constitucionales y claramente no pasaría un filtro ante la Corte Constitucional. O sea, eso no lo va a hacer el gobierno porque es claramente va en contravía del Estado Social de Derecho y de las cláusulas que él mismo procura, ¿no? Pero sí van a haber ciertos ajustes que van a generar mayor tasa de tributación. Ahora hay un problema en términos, por ejemplo, de las empresas y de la generación de renta. Se dijo, por ejemplo, que van a aumentar el impuesto de la ganancia ocasional, que eso opera para ambas partes, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Y eso está bien, ¿no? Porque son ganancias ocasionales y, bueno, no hacen parte de los ingresos de manutención de cada uno de nosotros o de las empresas como tal. Pero sí hay otros elementos que se tendrán que cuidar. Entonces, bueno, la invitación sería a María Yanet, a Miguel Ángel, a todas esas personas que son bastante preocupadas por el buen desempeño del país, que una vez se tenga el proyecto, quizás sea bueno realizar este tipo de reuniones y que la comunidad contable sí se pudiese pronunciar al respecto, ¿no? Con bases fundamentadas en lo que quede escrito y frente al proyecto que se presente. ¿Ya? Porque pienso que esa sí es la labor nuestra en términos de cómo se pueden romper el equilibrio y la progresividad del impuesto y los presupuestos básicos de un Estado social de derecho, ¿no? Entonces esa es como la invitación, María Yanet, que después de que se presente el proyecto, ojalá se pudieran
dar lugar a estas discusiones, porque entonces sí van a tener mucho más peso en términos de que se van a discutir sobre lo que efectivamente está escrito, ¿no? Claro que sí, Lucía del Carmen, y cordialmente invitada a que nos acompañe en ese conversatorio. De pronto nos ponemos de acuerdo y lo lideramos junto con Miguel. Sí, sí, Y totalmente. Miguel Lozada, que también está aquí presente, que es tributarista. Totalmente de acuerdo, Lucía. Esto es, yo siempre lo digo en las charlas que he dado, esto es especulación porque solamente partimos desde la base del programa de gobierno, más no hay nada escrito todavía, no conocemos el texto, lo han tratado lo han ofrecido hace mucho tiempo, pero no tenemos el texto y por lo tanto todo lo que hacemos es con especulaciones, comentarios del director de la DIAN, comentarios del ministro, comentarios, eso es totalmente cierto. Una vez que tengamos el proyecto, ya entraremos a estudiarlo y entraremos a analizarlo y bueno, vamos a ver la discusión. A mí me duele muchísimo, es que no le tengo mucha confianza al Congreso de Colombia, no le tengo mucha confianza porque allá no hay tributaristas y entonces en la mayoría de las veces los técnicos de la DIAN cogen y enredan a los congresistas que me lo han dicho ellos mismos, algunos congresistas amigos, me han dicho, estábamos haciendo esta propuesta, lo que nos recomendaron, y llegaron los técnicos de la DIAN, pusieron un videobit y nos hicieron aprobar esto que no era lo que queríamos. Entonces, esa es la cosa, ¿no? Invitados y vamos a tener varias charlas con esto, una vez estudiemos y todo este proyecto. Yo tengo la invitación de a una parlamentaria que la acompañe en estas discusiones. No estoy seguro si la pueda acompañar pues como técnico, pero ojalá que así fuera para aportar el granito de arena, pero pues esto es solamente una expectativa que no es totalmente segura. ¿Alguien más desea comentar? Marixa o Lucía del Carmen. Es que ese es el riesgo justamente, ¿no? Que están especulaciones, porque no hay nada cierto. Y, o sea, el programa de gobierno simplemente son lineamientos básicos, ¿ya? Eso, por ejemplo, ahorita que pase el plan de desarrollo y que pase la reforma, pues sabremos qué es lo que va a pasar, pero pues pienso que es responsable no crear alarma con lo que puede pasar y considerando pues que hay elementos que efectivamente sí se tienen que dar y hay otros que definitivamente no van a pasar, como lo que les decía, o sea, es imposible, o sea, es inconstitucional que desmonten todos los descuentos y beneficios para las personas naturales, es imposible, ¿ya? Porque desde el punto de vista constitucional se rompen los principios de la justicia tributaria, ¿ya? Y eso iría en contravía de los principios del Estado Social de Derecho. O sea, eso no va a pasar, ¿ya? Que aprieten un poco y que cierren el sí puede ser, pero eso es justamente lo que tendremos que observar y a ese trabajo, si es una invitación conjunta, bueno, pronunciémonos al respecto. María Janet, un comentario de parte de Gabriel. Sí, ya, porque a las 8:30 tenemos la agenda con el doctor Miguel Ángel, entonces aprovechemos estos minutitos que nos quedan. Gabriel, tienes la palabra, Gabriel. No, es que retomando el tema en forma más macroeconómica, lo que uno debía hacer para los colegas era, por ejemplo, lo que dijo la colega anterior del impuesto del predial multipropósito. Hay una crítica al Estado, que es que el Estado le hace transferencia a los municipios, pero los municipios no se ponen las pilas con el impuesto predial. Entonces, hasta donde he leído yo, es que el Estado no le ha sacado provecho a la infraestructura que ha hecho. O sea, ha hecho una infraestructura tremenda. Pero digamos que esos predios que se valorizan por esas autopistas que han hecho, y en términos general, le está diciendo a los municipios, ustedes por qué no se ponen de acuerdo a
cobrar ese predial, porque esos predios se le valorizaron, ¿sí? Y usted no ha hecho ninguna gestión por esa situación. Ahí viene el cuento del predial multipropósito, que dio lugar, digo yo, a una situación que se va a presentar dura, tremenda, que es que los únicos municipios que hacen prediales, que tienen unos prediales bien montados, es Medellín, Bogotá y el Instituto Agustín Codazzi. En el Instituto Agustín Codazzi, como máximo rector, le toca a toda la otra Colombia. Resulta que el actual director del DANE, que iba a seguir en su puesto, presentó la carta de renuncia, perdón, porque no le admitieron que el predial del Agustín Codazzi lo hicieran los privados, así como el modelito de que antiguamente las licencias de construcción las daban los municipios. Entonces ahora se crearon los curadores. Entonces él iba a meter el cuento de los curadores para hacer estudios de prediales como el Agustín Codazzi. Eso es para que entendamos los contadores cómo es que se dio otro. Pero un documento de parte del gremio sí lo podemos sacar. Concreto. Yo creo que Gabriel, esa nos va a quedar de tareita. Tenemos muchos temas para tratar de aquí en adelante con esta nueva gobierno que pronto se posesiona, y no solamente en lo tributario, vienen muchos temas, en lo ambiental y en otros. Eso es verdaderamente, mejor dicho, para no dejar pasar por alto. Es que tengo a Marisa levantando la manito hace ratito y ya Miguelito tiene otro compromiso después de las 8:30 y debemos terminar. Entonces, Gabrielito, continuamos entonces. No, por favor. la cuestión es que uno sí podía sacar un documento concretico. Estamos de acuerdo que se graben lo que decía el expositor. Miren, no vayan a pegar esas tablas están bien, las tablas celulares, que inclusive las han pulido. Uno puede decir, sí señor, de acuerdo a tal renta, tal tabla de impuestos. 2, a grabar las pensiones altas. 4, la ganancia ocasional, si es de muebles y enseres o de las herencias. Por ejemplo, en otros países las herencias pagan un 40% de impuesto y es una ganancia ocasional. Pero entonces que no debemos de entrar a decir que, uy, ¿cómo así que yo no le puedo dejar nada a mi hijo porque paga el 40%? En algunos países eso es una discusión social, no es una discusión contable ni tributaria. Eso es una discusión social, el cuento de la gerencia. 2, el cuento de las ventas de las casas, ya decía la colega, eso es una renta de capital. Usted no ha hecho nada. No venga a decir que de pronto se le valorizó su terreno, demuestre que le ha metido costos, pero ha sido la misma casa y resulta ganándose un buen billete. Es donde el Estado le dice, oiga, yo tengo participación en eso. Entonces, ahí hay muchos conceptos sociales. ¿Por qué es que se tributan? O la labor de uno, como yo lo hago, le dice, ¿pero qué paga? Le dice, usted vendió la casa, cuénteme una cosa. Eso es una ganancia de capital. ¿Usted ha invertido algo ahí? No, desde que la compré y ahora me resulta un billete. Ahí es donde uno tiene que decirles, inclusive la ganancia ocasional del 10% es bajita. En otros países eso es del 30%. ¿Sí? Así es que uno se entiende con la sociedad. Gracias. Listo, Gabriel, gracias a usted. Marixa Duarte. Marixa. Sí, buenas noches para todos. Bueno, me disculpan la voz, es que estoy un poquito tranquila. Si bien cierto lo que dice Lucía del Carmen, pues no tenemos nada escrito, pero es que ya está saliendo a la voz pública muchas cosas, como el impuesto al patrimonio, subir la ganancia ocasional, cambiar las tablas de las personas naturales. Nosotros debemos empezar a agotar ya todos esos temas y que ellos también vean que nosotros como pueblo también ya nos estamos como alistando ante esas cosas que nos vienen.
y cuando estén los escritos, y como dice Miguel Ángel, poder penetrar en el Congreso, porque eso es muy cierto. Yo también tengo contacto con algunos congresistas y ellos dicen, yo llevo muy claro lo que usted me dice aquí en Santander, y llega uno allá y lo apabullan a uno y montan su biobini y lo que ellos quieren que se dé punto, porque no dejan participar la realidad económica que están viviendo los empresarios, con todos esos ataques de cibernética que tiene ahorita el empresario, que la factura electrónica, que el radian, que el documento soporte, la DIAN cada talla para uno poder generar esos informes a tiempo. Entonces son muchas cosas que nosotros como contadores, que detrás de cada contador hay mínimo 5 empresarios, tenemos que empezar a socializar, o sea, no dejar para último minuto socializar. Y las redes hacen mucha fuerza en las cosas y de pronto podemos que esa gente que está pensando en hacer otra cosa, vea, el pueblo no está dormido, el pueblo está atento a lo que nosotros vamos a hacer o a pronunciar. Y muy de acuerdo de que cuando esté escrito, pues reunirnos y levantar pues nuestra voz referente a lo que ya quede escrito. Es pues el pensamiento que tengo. Gracias. Cuando lo radiquen en el Congreso, va al, ¿cómo que se llama? La Gaceta Nacional. Ahí se descarga para estudiar, o sea que nosotros paralelamente al Congreso la estaremos estudiando y analizando, ¿no? No esperar a que salga aprobada. Me llevo conmigo, así va a ser. Irá a la Gaceta una vez aprobada, Janet, pero sí ya. se divulgará. Cuando llegue a la Gaceta es porque ya está pronto. Antes que llegue a que tenemos que mirar, descargar ese proyecto de decreto, ese proyecto de reforma y analizarlo y desmenuzarlo. Lucía totalmente invitada, Miguel Lozada invitado también, todos están invitados. No, eso se llama Anales del Congreso, o sea, cuando es proyecto de ley y con la motivación se llama Análisis del Congreso. Si es un periódico y para que salga como ley, tiene que estar publicado también ahí, en los Anales del Congreso. Listo. O sea, a eso antes de que salga en la Gaceta, como dice el colega, ya es cuando sale la ley. Pero uno tiene que buscar el periódico que lo llaman Anales del Congreso, porque eso queda todo, si no está publicado ahí, no puede entrar a debate. Correcto. Gracias por la aclaración. Bueno, siendo las 8:32 de la noche, pues damos por finalizado nuestro evento académico de hoy, nuestro conversatorio sobre el tema. Mil gracias, Miguel Ángel. Usted sabe que esta es su casa y de aquí en adelante estaremos atentos a todos estos nuevos temas que nos esperan para que vayamos poniéndole la lupa. Muchas gracias a todos, que descansen, buena noche y gracias por estar presentes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, feliz noche, feliz y bendecida noche. Gracias, colegas, por el derecho a participación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y excelente la conferencia de hoy, el seminario. Gracias.